repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y/o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 10 21. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. ebroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado? Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Bueno, pues cuando son las 11:08 abrimos, como cada viernes, nuestro foro directivo en colaboración, como cada semana, con la Asociación Española de Directivos, para hablar, bueno, entre otras cosas, de propósito y liderazgo. Voy a saludar a José María Palomares, es subdirector general de Negocio y Sostenibilidad de Mutualidad General de la Abogacía. José María, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Fantásticamente bien. Estamos aquí hablando, ¿verdad? Hace un ratito. ¿Y si nos tocara el gordo, verdad? Nos levantamos y nos vamos. Bueno, pues estamos muy pendientes, ¿no? A que, bueno, salga ese premio que, bueno, está siendo perezón, dormilón, ¿eh? En este caso, este viernes, a jornada de 22 de diciembre. Algunos se han salido ya, parece que están muy repartidos como siempre, pero bueno, lo importante es jugar, ¿no? Lo importante es participar y lo importante es tener ilusión. Qué importante. Eso iba a decir, mantener la ilusión y además renovarla cada año, ¿no? Porque esta es casi un ritual que repetimos todos los años sin faltar a ninguno. Casi un clásico. Claro, decía yo, vamos a hablar de propósito y de liderazgo, ¿no? Claro, el propósito de una empresa se refiere a ese simple hecho de existir, ¿no? Y no se pueden entender, no sé si el liderazgo con el propósito de la empresa, ¿no? Son como están interconectados, ¿no? Y cuando hablamos de esto, José María, de este liderazgo y de propósito, ¿de qué estamos hablando? Vamos a separarlo un poquito para entender de qué hablamos cuando hablamos de propósito, por ejemplo, corporativo. ¿Qué significa dentro de una compañía? Bueno, el propósito en realidad responde a una pregunta y además es la misma pregunta tanto en el ámbito personal como en el ámbito corporativo. Y esa pregunta es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué levantamos las persianas del negocio cada día? ¿Cuál es la razón fundamental, ¿no? por la que estamos actuando? Y de alguna manera es un elemento que acaba complementando tanto la visión como la misión de la propia organización. Cuando tenemos claro a qué necesidad o a qué estamos respondiendo, para qué estamos desarrollando la actividad que estamos desarrollando desde un punto de vista corporativo, es luego todo mucho más fácil. Nos ayuda a tomar
decisiones, nos ayuda a saber si lo que estamos haciendo cuando vamos a empezar un nuevo proyecto o estamos realizando la misma actividad durante muchos años, nos sirve de filtro para entender bien si verdaderamente estamos contribuyendo a algo mayor o no. Ese propósito, normalmente tiene una razón de ser de impacto, ¿no? Que tiene que ver también mucho con trascender. ¿Cómo conecta esto con el liderazgo? Bueno, pues de una manera también muy, muy sencilla. Si aceptamos que liderar, es hacer crecer a las personas que colaboran con nosotros, si aceptamos que liderar es hacer que las personas que están colaborando con nosotros estén alineadas con los objetivos de negocio que nos estamos planteando, también aceptaremos que entender bien cuál es el propósito corporativo nos va a ayudar en ese ejercicio de liderazgo. Si además somos capaces de trabajar nuestro propio autoconocimiento como líderes y ayudar también a nuestros colaboradores a trabajar en ese autoconocimiento suyo, pues se produce un momento que yo casi diría que es mágico, ¿no? Que es donde conecta el para qué de la compañía con el para qué de las personas. Cuando esto ocurre, se genera esta conexión de propósito, ¿no? Que es una energía que verdaderamente nos ayuda a transformar a las organizaciones y también a hacer crecer a las personas. Piensa en tu entorno personal o en tu entorno profesional en estas personas que se sienten verdaderamente identificadas con el trabajo que desarrollan, que se sienten verdaderamente identificadas con el propósito de la organización en la que está. Esto, por ejemplo, pasa mucho con los periodistas, ¿no? Que suele ser precisamente una profesión muy, muy vocacional, donde hay una conexión fuerte entre lo que haces, ¿no? Y la razón de ser de la organización en la que estás trabajando. Es entender que es como dar a las personas la libertad para crear esas oportunidades nunca antes vistas, quizá para elevar sus propias, cualidades, ¿no? Es prácticamente romper esas barreras también, ¿no? Y estar ahí haciendo propósito y hablando de liderazgo. Pero, claro, ¿cómo se genera? ¿Cómo se crea? Eso puede ser, para no caer, por ejemplo, en algunas cosas que pueden ser, hemos hablado en muchas ocasiones de blanqueo o de whitewashing. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se genera? ¿Y cuáles son esos errores o qué hay que evitar, ¿no? Dentro de esa construcción del propósito dentro de una compañía? Bueno, yo diría que para evitar precisamente esos blanqueos, ¿no? que a veces se producen, y para evitar que el propósito sea exclusivamente, una acción de marketing o de posicionamiento que realmente no transforme y no genere valor a los distintos grupos de interés, tenemos que empezar por escuchar, ¿no? E involucrar a los distintos grupos de interés. Lo primero que tenemos que saber en nuestra organización, ¿quiénes son los grupos de interés más relevantes? Casi siempre en la lista suelen aparecer los profesionales que la conforman, suelen aparecer también los clientes, al menos estos dos grupos de interés casi siempre están muy presentes. Luego, dependiendo de cuáles sean las especificidades, ¿no? del negocio o de la institución, aparecerán otros grupos de interés, pues que pueden ser desde los partners hasta incluso, pues por qué no, el entorno institucional o el mundo de la regulación o los medios de comunicación. En fin, hay muchos posibles grupos de interés. Entonces, primer punto, identificar claramente cuáles son los grupos de interés más importantes para nosotros. A partir de ahí, escuchar, analizar y co-crear. Si verdaderamente somos capaces de identificar y vivir un propósito que sea relevante y que sea movilizador para todos estos grupos de interés, estaremos seguros de haber construido verdaderamente algo potente. Si solo lo hacemos desde un punto de vista exclusivamente de marketing, nos saldrá algo inspirador, nos saldrá algo muy bonito, pero que no será vivido por esos grupos de interés y por tanto difícilmente van a poder transformarse. Cuando hablamos de todo ello, ¿no? Es importante hacerlo, es importante hablar de propósito dentro de las compañías. No sé si es muy habitual, José María, hablar de propósito dentro de las compañías. Sí, es muy habitual. De hecho, cada vez más. Y además es que hay muchos estudios que avalan la importancia de este tema, e incluso grandes
líderes de opinión a nivel global han puesto el propósito en la agenda. Mira, la gran organización empresarial, digamos, de más alto nivel, donde están los líderes más importantes de las grandes compañías más relevantes del mundo, es Business Roundtable. Y esa especie como de confederación de grandes empresarios ha puesto el propósito ya encima de la mesa desde hace un par de años, ¿no? Han dejado de hablar solo de la aportación de valor a un grupo de interés, que en este caso era a la propiedad, ¿no? a los accionistas, para empezar a pensar más en términos de impacto en el conjunto de los grupos de interés. Y la palabra propósito la han puesto ellos encima de la mesa. Pero te diría más, es que esto está presente, por ejemplo, en los retos que tienen las organizaciones a la hora de atraer talento. Atraer talento y además fidelizarlo, que ese talento se sienta cómodo y alineado dentro de las organizaciones, es un reto que tienen todas las compañías en este momento. Y te diría que prácticamente en cualquier sector y prácticamente también en cualquier geografía y en cualquier industria, ¿no? Bueno, al final el propósito es un elemento fundamental precisamente para asegurar que hay conexión con ese talento, ¿no? que queremos atraer. Pero te diría que incluso desde el punto de vista del negocio hay distintos estudios. Hay uno muy interesante que ha impulsado Nielsen, la famosa compañía de los datos Nielsen, ¿no? que habla precisamente de hasta qué punto los consumidores optan por marcas con propósito. Con lo cual hay impacto desde el punto de vista de la atracción del talento, hay impacto desde el punto de vista incluso del negocio, ¿no? de lo importante que es para el desarrollo del negocio. Hay impacto desde el punto de vista de la captación de inversiones. Los grandes fondos de inversión están hablando de BlackRock, habla de propósito. O sea, claro, sí que hablamos. Claro, dices tú, hablamos de datos, ¿no? Hablamos de propósito, pero ¿cómo se mide? Hay una manera de medirlo. Hablamos de estudios, hablamos de que se está hablando mucho más ahora desde hace 2 años, pero ¿cómo se mide el propósito dentro de una compañía? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Bueno, hay muchos indicadores, ¿no? Yo te diría que lo que hay es indicadores por cada uno de los grupos de interés. Yo te puedo poner, por ejemplo, el ejemplo de cómo lo hemos hecho en Mutualidad y cómo, digamos, nos aseguramos de que el propósito efectivamente sigue siendo la piedra angular que rige, ¿no? cada una de nuestras decisiones y también nuestra estrategia a futuro. Nosotros empezamos por trabajar esto fue hace ya más de un año, probablemente 1 año y medio, ahora no recuerdo exactamente la fecha, en revisitar nuestro propósito y además hacerlo con los grupos de interés, como te decía antes, más relevantes. Desde una propuesta que era la que estábamos manejando en ese momento, empezamos a chequear con los distintos grupos de interés hasta qué punto encajaba en lo que ellos esperaban, ¿no? En lo que ellos consideraban estos grupos de interés, que era el propósito y la razón de ser de Mutualidad. A partir de ahí fuimos, digamos, de alguna manera destilando con toda esa información y expresando el propósito de una manera, digamos, que fuese adecuada para esos grupos de interés. Lo volvimos a comprobar y a chequear con estos grupos de interés y nos dimos cuenta que aproximadamente el 80% de las personas con las que lo comprobamos se sentían muy identificadas precisamente con este propósito, con lo cual fuimos capaces de medirlo. A día de hoy nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de los mutualistas, contribuyendo a una sociedad más justa, inclusiva y colaborativa. Con lo cual, por una parte, tenemos a nuestro grupo de interés número 1, el más importante, que son los mutualistas, pero además con impacto a nivel social. A partir de ahí, pues nosotros hacemos seguimiento prácticamente continuo y constante de cómo se está percibiendo esto, pues desde indicadores que tienen que ver con la experiencia de cliente, con el compromiso de los profesionales de la mutualidad, en fin, hay muchísimos indicadores. Hacemos un seguimiento también de carácter reputacional que nos van dando indicadores que nos permiten saber si nos estamos desviando o no de nuestra misión. Pues muy interesante lo que estás contando, ¿no? Porque es importante saber que ahí está, y saber también cómo se canaliza, que muchas veces a lo mejor, no sé si hay dudas, ¿no? A la hora de hablar de estos temas y no saber cómo canalizarlo dentro de una compañía, ¿no? Hablamos de propósito y hablamos de liderazgo. ¿Qué es ser hoy un buen líder? José María. Bueno, hay teorías de todo tipo. Para mí, un buen líder es un líder que transforma. Es un líder que consigue
sacar la mejor versión o ayudar a sacar la mejor versión de sus colaboradores, y que además lo hace contribuyendo lógicamente a la consecución de los objetivos que se han establecido, es decir, de objetivos de negocio, quiero decir, de tal manera que seamos capaces de alinear lo que queremos desde un punto de vista de negocio con conseguir la mejor versión de las personas que colaboran. De alguna manera, para mí, el éxito está en la capacidad de transformar. Y transformar todo. Nos queda un año por delante, de año 2024, de transformación, en el que seguramente vamos a seguir trabajando desde el propósito, desde el liderazgo, desde mejorar la vida a las personas, como lo hacéis vosotros también, siendo esa entidad aseguradora tan importante, ¿no?, para esas personas profesionales del mundo del derecho al que vosotros abrazáis, acogéis en este caso. Servís en este caso. Pensaba, José María, decíamos, premio. Pues tenemos un premio aquí, si tenemos que hacer el premio casi en directo. Tenemos un premio. Lola, ¿qué tal? Bienvenida. De nuevo, ¿cómo estamos? ¿Otro premio más? A ver si tenemos alguna terminación, o a lo mejor nos ha tocado. Esta vez un cuarto premio. Hace escasos minutos los niños de San Ildefonso estaban cantando el 93.361, que serían 20.000 euros por décimo, 200.000 por serie. 93.000, repetimos. 93.361. Recordamos que teníamos ya 6 quintos premios y este es el cuarto premio que sale. Y nos falta el gordo, ¿no? Que se resiste. Bueno, está. Pues a ver si esto esperemos que nos quede poquito para poder dar el gordo enseguida. Gracias, Lola. Muchísimas gracias. José María, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana tan especial, una mañana de 22 de diciembre. Feliz Navidad para toda la familia de Mutualidad, que sigamos trabajando, ¿no?, para seguir creando, como bien dices, aportando valor, ¿no?, a una sociedad como la nuestra, y que el año 2024 pues todo gire en ese sentido. Muchísimas gracias. Fantástico, mis mejores deseos para toda la gran familia de Radio Intereconomía. Gracias. Estas Navidades viste tu mesa de gala con productos Don Pal. Sorprende a los tuyos con jamones y embutidos Don Pal. Excelencia y sabor únicos. Don Pal, calidad en tu mesa. Más información en donpal.es. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín. Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana. Ferrovial ya está preparando su nuevo plan estratégico para presentarlo tras su debut en la bolsa estadounidense, que se espera que tenga lugar durante el primer trimestre de 2024, ejercicio en el que vence su plan actual estratégico. Su principal foco seguirá estando en las autopistas estadounidenses, conocidas como las Managed Lanes, que son vías urbanas congestionadas a las que se añaden carriles opcionales de peaje dinámico, de forma que los carriles preexistentes se rehabilitan manteniendo su gratuidad y mejorando su eficiencia. Esta Navidad, nuestro equipo de campeones quiere seguir petándolo. Por eso te van a ayudar a encontrar tu dispositivo Samsung perfecto. Y es que por ser de Mi Movistar tienes hasta 5 dispositivos Samsung. Smart TVs, smartphones, auriculares, con hasta un 40% de descuento para ti o para quien tú quieras. Te mereces una Navidad mejor. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es. Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 10 21. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión.
Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. RafaelHoteles.com. Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-100-015 o consulta RafaelHoteles.com. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de Clásica. Los sábados a las 11 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com. Con B de Clásica. Búscanos. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Las 11:27 de la mañana, Foro Empleo en marcha, con ojo en la televisión, con ojo en el sorteo, que falta a lo mejor por salir. Y vamos a repartir el premio de aquí, ¿verdad que sí? José María Triper, columnista del Economista. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Coge el micro. Pues mira, celebrando el Día de Hacienda. Porque hoy es el día de la salud y el de Hacienda. Que seguro le toca siempre. Sí, un poquito. 168 millones, me parece que decía Gesta, cifraba el dinero que podía recaudar. No está mal el pico, 168 millones. Hay días que tú y yo no nos lo levantamos. No, eso es como estabas diciendo tú antes, no lo ganamos en un día. No lo ganamos, no. Hay algún año que nos quedamos ahí, pero tampoco. Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Buenos días. Muy buenos días, felices Pascuas a todos. Igualmente, ¿cómo estás? Pues muy bien, a expectativa, ¿no? Aquí es un día maravilloso hoy. Es el día que comienza oficialmente la Navidad, ¿no? Sí, no? sí, hemos dado ya el pistoletazo de salida. El soniquetillo de las bolas y los bombos y ya. Efectivamente, vas a todos los sitios y se oyen villancicos, la gente está contenta. Bueno, a partir de hoy ya se abre la veda. Algo debe suceder, ¿no? Este fin de semana, sí. Marisa Cruzado, socia en CVA, Comunicación en Valor Añadido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente. A mí la Navidad me fascina. Es una época del año que no podemos dejar pasar sin, por lo menos, recuperar un poco de ese niño que todos tenemos dentro. Es el momento. ¿Es buena para el empleo, Carlos, esta época? Sí, ¿no? Se supone que el dato de... Estacionalmente sí. ¿no? Sí. Es verdad que en los últimos años ha ido progresivamente reduciendo este efecto impacto de la campaña navideña, porque pues con las sucesivas actividades estas de Black Friday, de Cyber Monday, etcétera, pues desde octubre, noviembre todo ese efecto. Es como los helados en verano, ¿no? Pues al final las campañas publicitarias te van poniendo y desestacionalizando el dato y que se vaya progresivamente ajustando a todo el año. Y esto sí, pero sí va a ser un buen año en el ámbito de empleo. Bueno, confiemos en que sí. Luego os pregunto por 2024, si va a ser un buen año o un mal año. Os pregunto por las novedades que hay que tener en cuenta en el mercado laboral y hacemos balance también del 23, que estamos a punto de terminarlo. Le ponéis nota y me contáis un poco qué ha sido lo mejor, qué ha sido lo peor desde el punto de vista del mercado laboral y del empleo. Antes, dos asuntos que tenemos de esta semana que han dado mucho run. Por un lado, la reforma del subsidio de desempleo, que ahí ya lo venimos contando hace tiempo con ese tira y afloja entre economía y trabajo. Bueno, hubo acuerdo que se prolongó hasta casi la misma mañana del Consejo de Ministros. Se aprueba finalmente esa reforma que va a entrar en vigor a partir de junio del año que viene. Aumenta hasta los 570 euros durante los primeros meses, luego va bajando para quedarse al final en los 480 euros actuales. Esto, José María, no sé si tú lo hubieras hecho así, si te parece bien que se reforme, si no lo hubieras tocado, y sobre todo el objetivo esto es para fomentar la búsqueda de empleo, ¿no? La búsqueda activa de empleo, que la gente no se conforme con una prestación y ya está. Además se va a poder compatibilizar el salario, el subsidio con la búsqueda con un trabajo al principio. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo te suena? Vamos a ver, yo lo analizaría desde dos puntos de vista. Desde el primero, desde el punto de vista político,
a mí me da la impresión de que es una victoria clara de Yolanda Díaz sobre Nadia Calviño. Bueno, Nadia Calviño ya está pensando en otras cosas, pero políticamente me parece que ganó. Ha conseguido que no se incluya ningún recorte en el subsidio de desempleo, como se pedía inicialmente, y en contra además de las recomendaciones de Bruselas. Por otra parte, tampoco se incluye el subsidio decreciente para incentivar el empleo. Sí, claro. O sea que eso desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista social, hombre, a mí me parece una medida positiva la compatibilización del subsidio con un puesto de trabajo durante 6 meses, con el empleo durante 6 meses. Eso me parece que es una medida positiva. Sin embargo, yo lo que veo en algo muy tópico y muy típico de este gobierno, de este tipo de gobiernos, y es que no hay políticas para incentivar el empleo. Todo lo que se hace son políticas, o se aprueban son medidas o políticas pasivas de empleo. Subsidios, pero no hay políticas activas ni medidas para la creación de puestos de trabajo. Y recordemos que tenemos más de 3 millones, de 3,2 millones en concreto de parados reales, y que lideramos el paro de la Unión Europea. La tasa de desempleo duplicamos la media de la tasa de paro de la UE. Entonces, para mí ese es el gran fallo de esta reforma que ha hecho el gobierno. En línea con lo que dices, que tampoco es una política activa de empleo, es más pasiva por el tema del subsidio. Se me olvidaba comentar que se rebaja hasta los 45 años, ¿no? Los que pueden disfrutar de ese subsidio, los que no tengan cargas, hasta ahora estaban excluidos de ello. Carlos, ¿a ti qué te parece la reforma? Bueno, a ver, la reforma tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente, la situación de casi 900.000 personas que están en esa posición recibiendo una renta de 400 euros al mes, mejorará, ¿no? Y creo que eso es una buena noticia. La contra es que lo que tenemos que intentar es que esas 800.000 personas cada vez se vayan reduciendo a lo largo del tiempo. Y esta es una cuestión que no se favorece con la medida introducida. Estamos incrementando el gasto estructural y el tamaño del sector público. Nos estamos comprometiendo a un mayor volumen de gasto con una situación ya muy delicada de sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Esto va a suponer aproximadamente unos 2.500 millones de euros más al año, que es todo el presupuesto que se dedica a políticas activas de inserción laboral, que es, yo creo, que donde realmente se debe poner el acento. Es decir, vamos a intentar que estas personas, por sus condiciones específicas de mucho tiempo, bastante tiempo en el desempleo, pues tengan lo antes posible un puesto de trabajo. Para eso es necesario formación y reformación profesional. Y yo creo que por ahí es donde debe acentuarse las políticas, no tanto, y yo creo que eso es un poco el déficit de esta cuestión. Hay factor positivo también de avance de la compatibilidad de lo que es la prestación con el percibir un salario, pero quizás el colectivo no sea el más indicado para promover esta situación, porque es que no es un problema de salario, es que esta gente está excluida del mercado de trabajo por sus propias características, ¿no?, sociodemográficas. Y yo creo que eso es la falta de una memoria económica, por supuesto, y sobre todo hay algo que en estas políticas sociales que este nuevo gobierno y en su legislatura anterior no ha realizado, y es imprescindible, es, por favor, focalicemos dónde está el problema. Es decir, tú generas una prestación universal, efectivamente, pero dentro de estas 900.000 personas habrá gente que prioritariamente requieran este tipo de incremento y requieran acciones urgentes. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra para intentar solventar ese problema, ¿no? Fíjate que uno de los problemas que veo, sobre todo en esta cuestión, es que más de la mitad de las personas que reciben en este momento el subsidio son mayores de 52 años. O sea, son personas que ya no van o lo tienen muy difícil para volver a incorporarse al mercado de trabajo, sobre todo porque no hay políticas activas de reskilling de estas personas, ¿no?, de recapacitación de estas personas y de adaptarlas a las nuevas demandas del mercado de trabajo, por un lado, pero por otro lado, además, es que en las empresas se sigue expulsando sistemáticamente a las personas que cumplen 50 años, se las manda o al paro, o a la prejubilación, o a lo que corresponda, ¿no? Y tengamos en cuenta que con el baby boom
ese número de personas mayores de 50 años se ha incrementado y se seguirá incrementando exponencialmente por lo menos otra década más. Y por lo tanto, tenemos un problema muy grave. Entonces, este subsidio, lo que tú decías, por un lado, a estas personas, bueno, pues dentro de que son, 578 euros, quiero decir, que es que tampoco estamos hablando. Y pensemos que muchas personas que están en los 52, 53 todavía tienen a su cargo hijos adolescentes o que están en edad de estudiar todavía y por lo tanto suelen ser personas con cargas además familiares, ¿no? Entonces, es un drama y que yo entiendo que la idea del gobierno es paliar esa situación, pero desde luego en ningún caso está ayudando a solucionar un problema muy grave que tenemos y que va a ser cada vez más grave, ¿no? Porque sí, con una subvención no se soluciona. No, te iba a decir, Marisa, que efectivamente, pero es que el gobierno lo que tenía que hacer, si quiere remediar esta situación, es crear, o ayudar a la creación de nuevos puestos de trabajo. Vamos a ver, hablaba antes Carlos del tema de las políticas activas como la formación, pero yo creo que lo que tenía que hacer el gobierno es incentivar y ayudar a las empresas para que creen puestos de trabajo. Los costes que decías tú que va a suponer esta medida en subsidios, bueno, pues se podían aplicar también para reducir la carga fiscal de las empresas, las cotizaciones sociales que las van a volver a aumentar. Es que las cotizaciones sociales son un auténtico impuesto al trabajo. El gobierno, si tú no incentivas a las empresas no crean trabajo, al contrario, lo destruyen. Uh-huh. Y este es el verdadero problema que tenemos en este país, que hay un ataque frontal a la iniciativa empresarial. Oye, sí, dejadme un segundo, Marisa, que comentabas ahora aquí es el perfil un poco de que personas que cobran este subsidio. Mira lo que decía Yolanda Díaz esta semana sobre una reforma del subsidio feminista, la llamaba. He de decirle singularmente que esta es una política especialmente feminista. Lo es porque tiene un impacto de género sin precedentes. Más del 56% de las personas que reciben el subsidio son mujeres. Es también un subsidio que, digamos que se acude a él en personas de más de 55 años. Es decir, tenemos a pocos jóvenes que estén acogidos al subsidio por desempleo. Pues yo creo que una política más feminista sería solventar este fallo del Estado sobre esta cuestión del subsidio asistencial de desempleo, generando las condiciones favorables para que haya más empleo para estas personas. Volvemos a lo pasivo, ¿no? Que decía Fritero, ¿no? Es que por un lado estás dando un soplo de aire pequeño para ayudar a un grupo de personas y por otro estás generando un huracán completamente para que las empresas, que son las que crean empleo en este país, tengan cada vez más dificultades para poder ejercer su actividad. La inversión empresarial es fundamental en este campo y la inversión se genera con expectativas. Y cualquier empresario en estos momentos que vea las circunstancias que se van a desarrollar en el 2024 en la economía española, desde luego pondera muy negativamente que el Estado o el tamaño del sector público cada vez sea mayor, que la presión fiscal cada vez sea mayor, que la regulación y la estabilidad jurídica también sea se esté poniendo en compromiso y que no haya unas condiciones del entorno favorables para que estas mujeres de más de 56 años puedan encontrar un puesto de trabajo. Es que, vamos a ver, que yo me resisto a pensar que el feminismo sea subsidiar a las mujeres. O sea, vamos a ver, lo que hay que hacer a las mujeres es ayudarlas, empoderarlas, darles formación, que sean independientes económicamente. O sea, pasamos de depender del marido a depender del Estado. O sea, en serio, perdona, es que me enfada muchísimo este planteamiento, sobre todo porque es que va en contra de las propias mujeres. Toma aire, respira. Mientras, si pasa el enfado... Es que va en contra nuestra. Saca la lista de premios, que está aquí Lola Márquez, que viene a repartir suerte. Otro quinto premio. Esto va... Un poco de alegría. Venga, a ver, venga. Nada, mira, séptimo quinto premio es el 57.421. Espera, que voy a mirarlo. Recordamos que ya hay 7 quintos premios. Queda uno, ¿no? Quedaría uno más, ¿no? Quedaría uno más, solo uno más. Y hace un rato habían dado justo uno de los 2 cuartos premios, que era el 93.361. O sea, que nos queda el primero, el segundo, el tercero, un cuarto y un quinto. Exacto. Vamos de menos a más. Y el gordo que se resiste todavía. De menos a más. Pues nada, a ver si antes de las 12 menos 5 que terminemos el foro empleo, te vienes por aquí y nos cuentas el gordo. Y si no, pues aquí seguiremos. Gracias, Lola. Hasta ahora. Ya has tomado aire, Marisa. Venga, sí. sigue. No, que es que este tipo de declaraciones
expresiones con esa contundencia, sin ningún tipo de criterio de realidad detrás, va en contra de las propias mujeres. O sea, porque eso es como ese victimismo que caracteriza a según qué sector, sobre todo de la política, que nos considera solo, pues eso, víctimas de violencia de género, víctimas del Estado, víctimas de nuestras parejas. O sea, nos considera así, y a mí eso, o sea, sinceramente, me preocupa, porque además está afectando al otro 50% de la población, que son a los varones que están hasta las narices de oír este tipo de declaraciones y sentirse absolutamente discriminados. Sí. Y esto es el chocolate del loro, o sea, quiero decir, entonces me preocupa, me gustaría oír de esta mujer que se reconoce a sí misma como feminista y preocupada por el papel de las mujeres, me gustaría escucharla, esas políticas activas reales de empleo, cómo va a fomentar vocaciones de mujeres profesionales, cómo va a defender, por ejemplo, que el salario de los sectores tradicionalmente feminizados, como salud, cuidado, etcétera, cómo va a potenciar que se suban esos sueldos tan importantes hoy y que nadie habla de ese tema, por ejemplo, ¿no? Sí, hablamos de los ingenieros y de subirles el sueldo y de lo que ganan, pero ¿y esos sectores donde están prioritariamente las mujeres, que son causa de esa amplia brecha salarial que hay, porque los salarios en el sector del cuidado, por ejemplo, en las residencias, en los hospitales, enfermerías, toda esta educación, ¿cuándo vamos a empezar a oír hablar de verdad ese discurso, de poner en valor la tarea que primordialmente hacen las mujeres, que aportan tanto valor social, que tanto se les llena la boca, y sin embargo nunca se habla de esto? Nunca se habla de cómo compensar, cómo hacer ese equilibrio. Se habla de de fomentar mujeres en carreras STEM, vale, ¿y las otras? ¿Las que quieren seguir siendo enfermeras por vocación o profesoras por vocación? Esas no se las tiene en cuenta. Entonces, sinceramente, me preocupa y segundo, porque es que no hay verdad en lo que está diciendo, que esa es la otra parte. Algo más sobre la reforma del subsidio por desempleo. Iba a decir, si me permites, que este feminismo de salón, que es el que practica este gobierno, lo que es que os está tratando a las mujeres como seres discapacitados. Exacto. O sea, eso es. Yo recuerdo una vez que en una charla que tenía que dar, dije una cosa que repite habitualmente mi mujer, que ella no quiere discriminaciones positivas, ella lo que quiere es igualdad. Y entre otras cosas, porque ni es una persona discapacitada y porque la discriminación nunca es positiva, siempre es negativa, porque siempre hay un perjudicado. De eso desde el punto de vista. Y luego, si me dejas, yo termino, es para apostillar una afirmación que ha dicho Carlos sobre el tema de las inversiones. El último informe que se ha hecho entre los 250 mayores inversores internacionales a nivel mundial, resulta que España, que era el segundo país más atractivo para la inversión extranjera, ha pasado a ser el último de los países desarrollados como destino de inversión y como atractivo para los inversores extranjeros. Esta es la realidad de este país, donde la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y los abusos fiscales están hundiendo la inversión y consecuentemente la creación de puestos de trabajo. Venga, cambio de asunto, cambio de tercio. Otra de las noticias de la semana, el malestar de empresarios primero y de sindicatos después, con el gobierno, que fija por ley la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los sectoriales, ¿no, Carlos? Corrígeme si me equivoco. Esto se ha pactado con el PNV y dice que va a ser siempre efectivo cuando las condiciones de las autonomías sean más favorables para los trabajadores. ¿Por qué ha sentado tan mal ambas partes? Bueno, yo creo que hay un punto de vista formal y otro esencial en esta medida. El formal es que sin consulta de los agentes sociales, que son y están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico superior para articular la negociación colectiva, se ha aprobado esta medida. Y además se ha aprobado sabiendo o habiendo pactado una reforma laboral hace no mucho tiempo, hace unos cuantos años, saltándose acuerdos que se habían tomado en el diálogo social, ¿no? Desde el punto de vista esencial, lo primero, atenta contra la unidad de mercado. Eso es yo creo que lo más fundamental, que es además una cuestión que desde el punto de vista de incorporación y de integración a la Unión Europea es uno de los principios que se deben respetar. Y yo creo que es una medida que tiene una cierta entidad de pérdida de cohesión social y oportunidad. La Comisión Europea además exige que todas estas cuestiones que afectan al ámbito de la negociación colectiva, que además es un ámbito y un mundo bastante complejo y de bastantes equilibrios que hay que cumplir, porque si no, no funciona
de forma adecuada, y la Comisión exige que haya una evaluación previa del impacto de cualquier medida que se tome sobre este aspecto para que no perjudique el empleo. En la teoría económica, la negociación colectiva es como una campana invertida. Es decir, los mejores efectos se producen si el ámbito de la negociación se toma a nivel agregado, a nivel nacional, o a nivel muy desagregado, a nivel de empresa. Los peores efectos de la negociación colectiva son en ámbitos intermedios. Obviamente, si empieza a prevalecer el convenio autonómico con respecto a otros sectores, nos estamos dirigiendo a esos aspectos. Tienen los peores efectos sobre la actividad y el empleo. Porque además, entendiendo entonces que una empresa que tenga filiales en diferentes comunidades autónomas, en donde en unas comunidades autónomas el convenio de la empresa tenga peores condiciones que el autonómico y en otros tenga mejores, tendrán que aplicar uno u otro en función de lo que interese, con lo cual el cacao maravillado para los propios empleados que trabajando dentro de la misma organización van a tener condiciones diferentes, pues puede ser un fregado interesante. Sí, bueno, yo lo que pienso es que es una veleidad más de este gobierno. Es un gobierno veleta que se mueve en función del viento que le soplan sus socios y lo que les mantienen. En función de las necesidades. Claro, pero en este caso en función de lo que le sopla el PNV, que ha sido el PNV. Y no se mueve en función de los intereses nacionales ni los intereses de los empresarios ni de los trabajadores. Eso por un lado, como ha dicho Carlos, es un desprecio total al diálogo social. Luego, no solamente es un atentado a la unidad de mercado, que es uno de los requisitos que exige la Unión Europea, la unidad de mercado, pues es un atentado y distorsiona también la libre competencia. Y al mismo tiempo es también un ataque a la igualdad, nuevo ataque a la igualdad entre los españoles, porque un señor en un mismo sector en Murcia puede ganar menos que en el País Vasco. Yo creo que eso es algo que tienen que decidir las empresas. Pero Carlos, tú que conoces bien este tema, ¿tú qué crees que subyace detrás del interés del PNV por haber conseguido esta oportunidad de que los convenios autonómicos prevalezcan? Porque será bueno por centralizar de alguna manera la negociación de los sectores potentes que tienen en el País Vasco. Yo no estoy detrás de la... Ya, pero bueno, como entiendes mucho del mercado laboral... Entiendo que quieren mayor autonomía, ¿no?, a la hora de poder establecer las condiciones socioeconómicas que están desarrollándose en su comunidad autónoma, pero es que el País Vasco está integrado como autonomía en España, y España está integrada como país en la Unión Europea, y no competimos a nivel local, competimos a nivel global, ¿no? Uh-huh. Y lo peor de todo es la inseguridad jurídica que se genera sobre estas cuestiones, porque una empresa que tiene un proyecto de inversión a bastantes periodos valora que haya una estabilidad del marco jurídico y regulatorio en el cual va a desarrollar estas inversiones, y tú a la mitad del partido no le puedes cambiar las reglas, porque la primera decisión que toman a continuación es ponernos, como decía José María, en el último de los lugares para poder desarrollar inversión y empleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo entiendo que esto lo que rompe es la unidad de mercado, rompe el consenso del diálogo social y genera pues una mayor capacidad de autonomía por parte de estos negociadores, ¿no? Es verdad que las condiciones que en teoría pueden pactar no deben ir en detrimento de lo que haya en un orden superior, ¿no? Pero aún así no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que además es que esto debe salir de un pacto, no de una negociación política, ¿no? De un pacto que incluye más de agentes y partidos políticos, ¿no? Sí, no, Carlos, te iba a decir que tú que sabes más de esto por ejemplo, que a mí, confírmame, me parece que es una contradicción con el espíritu y con la letra de la propia contrarreforma laboral que aprobó este gobierno, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Porque en principio lo que se pretendía es homogeneizar, ¿no? Y dar uniformidad a los pactos, ¿no? Es verdad que si la negociación se centraliza, pues tienes mucha mayor capacidad para poder ajustarla a las condiciones que van a operar durante un periodo determinado, ¿no? Condiciones de ámbito económico y social, ¿no? Y tomar esas decisiones de
cómo... Es que la negociación colectiva no es solamente salarios y horas, es muchísimo más. Claro, muchísimo es flexibilidad, es organización del trabajo. Entonces, bueno, pues si vamos a tener que estar viendo 17 condiciones, me refiero por 17 autonomías, ¿no? Diferentes, pues yo creo que esto obstaculiza y entorpece, ¿no? De organización de trabajo hablamos en el capítulo ya de vuelta de las vacaciones de Navidad, porque habrá que volver a hablar de esa semana de 37 horas y media, que va a llevar, ya confirmaba ayer, Sumar al Congreso para que se debata allí también, aunque están por hecho que el Gobierno lo va a llevar adelante, y también ya que se trabaje paralelamente, quieren simultáneamente en reducirlo hasta 32. 5 minutos me quedan, así que tiempo justo para que me contéis lo mejor, lo peor, balance del mercado laboral de 2023. Marisa. Lo mejor, lo peor. Sí. Pues mira, yo te diría que hemos sentado las bases durante este año, según las expectativas del Gobierno, para que el año que viene trabajemos muchas menos horas, seamos mucho más productivos. Además, cobremos menos, negociemos muchísimo mejor los salarios, porque ahora lo vamos a hacer a nivel autonómico, con lo cual va a estar más pegado a tierra, o sea, vamos a ganar muchísimo más. Vamos a ganar en flexibilidad, en temas de permisos, vamos a estar mucho más subvencionados. Sabes que la ironía en la radio se entiende mal, ¿eh? ¿Se entiende mal? Sí, la ironía en la radio. Es decir, hemos sentado las bases para un año 24 de flores y campanillas. Vamos a estar todos divinamente. O sea, que no rascaría mucho bueno, ¿no? No. Yo creo que nos vamos... estamos en un abismo de descontrol y sobre todo eso subyace sobre todo lo que dice José María, ¿no? Que perdemos inversiones y eso es fundamental y las empresas pues no se atreven a crear empleo, con lo cual vamos a ver lo que pasa. Pero fijaros que todo lo que se dice desde el Gobierno es que es maravilloso. Tripper. A ver, lo mejor que se acaba. Eso es lo mejor. 23. ¿Ves? Algo hay. Y lo bueno que empieza, ¿no? y lo peor pues que 2024 aparece más o menos con la misma senda que hemos tenido 2023. Mira, seguimos siendo líderes del paro de la Unión Europea. Tenemos 3,2 millones de trabajadores en desempleo reales. Duplicamos la tasa de paro de los 27. Somos líderes también en paro juvenil. Bueno, luego tenemos casi más de 1 millón de trabajadores que se llaman de trabajadores en activo demandantes de empleo. Bueno, esos son los fijos discontinuos fundamentalmente. Y eso es un ejemplo de la precariedad laboral a que ha conducido la contrarreforma que aprobó este Gobierno. Hoy en día tener un contrato fijo no significa tener estabilidad en el empleo, ni siquiera poder llegar a fin de mes. De hecho, ahí lo tenemos. Claro, eso se está fomentando el pluriempleo. Y luego, bueno, hablamos el tema de la caída de la contratación. Es que en el acumulado enero-noviembre hay más de 2.700.000 caídas en contratos menos que en el mismo periodo del año pasado. Un descenso del 16,3% en la contratación. Y eso es evidentemente porque las empresas no pueden contratar. Y encima, y con esto ya si quieres, de cara al año que viene, de cara a 2024, se anuncia una subida de las cotizaciones sociales de entre el 7 y el 9%. Pues así, ¿quién va a crear empleo en este país? Un dato, la inversión extranjera hasta septiembre, el último dato que hay, ha caído un 23%. Y el principal inversor en este país es Luxemburgo. Y Luxemburgo no, que es un país industrial, no son inversiones productivas, son inversiones especulativas. Y sobre eso que decías, entre lo que más negativo veo, lo que más me preocupa es que hemos perdido la foto, hemos perdido la referencia. Cuando ya salen datos de paro, de empleo, de afiliación, ya no sabes si la foto es la que es o si hay algo que no ha salido en el foco. Bueno, es que las estadísticas del Ministerio de Trabajo tienen más trampas que las encuestas de Eso creo Tezanos, que este año lo hemos normalizado y bueno, no sé si coincide Carlos, pero ya no sabe uno qué acogerse. Y a mí eso me preocupa. Sí, a ver, lo mejor de este año ha sido que pese a la que ha caído para las empresas en todos los términos de incremento de costes, precios, el empleo se ha mantenido, y las empresas han generado un esfuerzo para poder mantener puestos de trabajo y crecimiento del 2,6, que no es poco. Lo peor, pues como decíamos en el instituto que presentamos el informe el lunes pasado, nuestro semestral de coyuntura, es que no se está generando un clima para que esto que ha sucedido en el 2023 se pueda mantener en el 2024. O sea que no podemos ni siquiera empatar, porque este año tampoco hemos ganado. Nos hemos confirmado. Estaremos por crecimientos por debajo del 1. Hemos jugado con uno menos. En el campo estaba mal, el rival era muy bueno y aún así hemos empatado.
Vale, pues nos conformamos, pero que ni siquiera lo que contabais esta semana del Instituto de Estudios Económicos, la situación no está muy favorable, ¿no? Efectivamente. No, y empiezan además a haber movilizaciones, por ejemplo, el tema de los profesores pidiendo menos horas lectivas. O sea, están pasando una serie de cosas que de verdad No pidan menos horas, no pidan menos horas de trabajo, nos la va a dar el gobierno. Nos la va a dar por el todavía decreto, menos. Por decreto gobierno. Bueno, que nos vamos. Marisa Cruzado, José María Triper, Carlos Ruiz, ha sido un placer teneros por aquí este año, pero para el que viene, desearos felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes. Fíjate si os lo dejo ya hecho, ¿eh? Ya ¿Renovamos para el año que viene? Yo creo que renovamos. Yo creo que Esa es buena noticia. Sí, eso es buena noticia. Pasado muy bien estos días. Que tengáis feliz Navidad todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Pendientes de la lotería, que nos queda todavía un quinto, un cuarto, si no me han desactualizado, nos queda un tercero, un segundo y el gordo. No ha salido nada de eso, así que muy atentos a Radio Intereconomía, que aquí se lo vamos a ir contando al minuto. Desearles una feliz Navidad. Estamos por aquí el miércoles, porque cosa así como sorprendente de la Navidad es que el día martes 26 no hay bolsa. La ha habido el día 1 de noviembre, la ha habido el 12 de octubre, la ha habido el día 6, el día 8, toda la fiesta nos hemos tragado. Pues el día 26 no hay bolsa, así que volvemos el 27 a las 7 de la mañana aquí en Capital, pero van a estar muy bien informados también en Radio Intereconomía, en intereconomía.com. Felices fiestas, feliz Navidad, adiós, sean felices. You can buy me 14 carats, you can buy me a diamond ring, buy a yacht or a trip to Paris, that's fit for a queen and king. Baby, anything you put beneath the tree will do, 'cause my favorite gift on Christmas will always be you. Oh, 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 it's you. Oh, oh, oh. When Christmas morning comes around, I promise you won't let me down, 'cause I've got all I've ever needed right here. My favorite gift on Christmas. Oh, my favorite gift on Christmas. Oh, you can buy me 14 carats, you can buy me a diamond ring, buy a yacht or a trip to Paris, that's fit for a queen and king. You can buy me 14 carats. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Me pongo guapo, cojo el Cercanías en Atocha y me planto en La Bolera en 15 minutos. ¿Qué dices? ¿En 15 minutos? Imposible. Hombre, claro, tengo un tren directo y llego rapidísimo. Si lo digo por ti, que tú para ponerte guapo, mínimo 2 horas. El 23 de diciembre se acaban las obras del trayecto Chamartín-Atocha. Ahora disfruta las mejoras con conexiones más eficaces para llegar a todos tus planes sin complicaciones. Seguimos trabajando para mejorar el servicio de cercanías. Renfe, Cercanías. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. En Banco de Inversión Global sabemos que la mejor manera de aprender es practicando. Por eso te ofrecemos una demo técnica para que sepas de primera mano cómo gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Hija, ¿quieres ir a conocer a los Reyes Magos? Prefiero ir a ver a los pingüinos en Faunia. ¡Qué buena idea! Vamos a comprar las entradas. Disfruta en familia de una Navidad mágica en Faunia. Sumérgete en nuestros ecosistemas y haz que sea inolvidable. Más información en faunia.es.